¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? En este nuevo video se dará solución a un ejercicio en Scilab en el que será uso de los comandos ya aprendidos anteriormente, además de un comando nuevo que nos va a ayudar a dar solución a este ejercicio, que es el comando OD, que es una función que nos permite resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Entonces vamos a ver lo que dice el ejercicio. Diseña un programa que genere un menú repetitivo de opciones con lo siguiente. Menú de opciones, opción A. Calcule el factor de fricción en una tubería circular ingresando la rugosidad relativa y el número de Reynolds. Opción B. Resolver una ecuación diferencial de la forma derivada de y en función de x es igual a g que depende de y. Nos dice que g es una función lineal de la forma g igual a más b por y. Nota, nos dice, en la opción A, considerar flujo no laminar y la ecuación de Colebrook-White. En la opción B se deben ingresar las condiciones de frontera o condiciones iniciales, como lo llaman, y se debe calcular el valor de y en un punto x dado. ¿Listo? Entonces el usuario va a tener que ingresar un valor de x y para ese valor de x el programa nos debe dar el valor de y. ¿Listo? Además se debe graficar la función en el intervalo 0x. Listo. Para el caso de la opción A se debe usar la ecuación de Colebrook-White que se muestra en pantalla, que es la ecuación 1 sobre raíz de f igual a menos 2 veces el logaritmo en base 10 de la rugosidad relativa, que es E sobre d, entre 3.7 más 2.51 entre Reynolds por raíz de f. ¿Listo? Entonces despejamos el f y nos queda la expresión que está en la parte de abajo, que es la inversa de toda esta expresión de aquí elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta la función que está en la parte inferior, vamos a dar solución a la parte A del menú de opciones. Entonces vamos a iniciar con la programación. Abrimos como siempre el size nodes y como nos dice que el menú debe ser repetitivo, nosotros ya sabemos cómo hacerlo con el comando while. Entonces colocamos resp igual s, entonces mientras que resp sea igual a s, acuérdense que el doble igual es para comparar. Entonces, mientras que esto sea verdad, se va a ejecutar todo el código, ¿no? Vamos a usar el comando clc y el comando clear. El comando clc para limpiar la consola y clear para limpiar el historial de variables que haya. Listo, una vez que tenemos esto, vamos a colocar el disp, donde vamos a colocar nuestro menú de opciones. Y obviamente las opciones, ¿no? La opción A la vamos a copiar del texto. Vamos a dar control C y control V aquí. Copiamos bien y obviamente todo el texto que vaya dentro del disp se debe colocar entre comillas simples o comillas dobles, ¿no? Ambas cumplen la misma función. Para el caso de la opción B, de la misma forma, copiamos y le damos a pegar, ¿no? Listo. Nuevamente dentro de comillas simples, ¿no? Perfecto. Una vez que ya tenemos todo el texto que vamos a mostrar en la consola, necesitamos ingresar la opción, obviamente, ¿no? Que esta va a ser opc igual a input, ingrese su opción. Listo, pero en el video anterior que habíamos hecho, que habíamos trabajado el comando select, que vamos a trabajar nuevamente aquí, lo habíamos trabajado con números. En este caso lo estamos trabajando con opciones que son de tipo letras, que vendrían a ser strings, ¿no? Entonces en este caso yo voy a ingresar un string para el opc y yo debo especificarle que voy a ingresar un string. Entonces coloco coma y entre comillas la letra S de string. Con esto yo le estoy especificando que voy a ingresar ese tipo de dato, ¿no? Ahora vamos a usar el comando select, que depende de opc. Listo. Vamos a trabajar por casos. En el select normal que habíamos trabajado en un video anterior, colocábamos caso 1, caso 2 o caso 3, ¿no? En este caso, bueno, en esta oportunidad, en este video, estamos trabajando con alternativas de tipo letras, ¿no? Strings. Entonces vamos a colocarlo así. Caso A. El A, que es un dato de tipo string, lo vamos a colocar entre comillas. Listo, para el caso A necesitamos que el usuario ingrese la rugosidad relativa. Para eso vamos a usar el comando input y le vamos a pedir al usuario que ingrese la rugosidad relativa. De la misma forma lo vamos a hacer con el número de Reynolds
ingrese el número de Reynolds. Listo. Para dar solución a este ejercicio vamos a definir fs igual a 1 y fc igual a 0. fs es el valor del factor de fricción supuesto y fc es el valor del factor de fricción calculado. Vamos a hacer un cálculo iterativo aquí. Entonces, para hacer el cálculo iterativo necesitamos definir también una diferencia que es igual al valor absoluto de fs menos fc. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una condición que mientras esta diferencia sea mayor a, digamos, 10 a la menos 8, que se vaya ejecutando el cálculo iterativo, ¿no? En este caso, como fs es 1 y fc es 0, este valor absoluto va a ser 1, y obviamente 1 es mayor a 10 a la menos 8, ¿no? Entonces va a entrar al bucle while. Y con el bucle while vamos a hacer esa iteración, ¿no? Mientras que la diferencia sea mayor a 0, a 10 a la menos 8, 2, 4, 6, 7, 8. Listo. Mientras que sea mayor a 10 a la menos 8, se va a ejecutar la función, ¿no?, que vamos a trabajar. Y este f calculado va a ser igual a la función que habíamos mostrado inicialmente, ¿no?, que es 1 entre, abrimos paréntesis, menos 2 por el logaritmo en base 10 de e sobre d, que es la rugosidad relativa entre 3.7 más 2.51 entre, abrimos paréntesis, Reynolds por la raíz cuadrada, la función raíz cuadrada, acordemos que es sqrt, de fs, ¿no?, el valor de f supuesto. Cerramos los paréntesis, el de aquí, el del logaritmo último, y elevamos al cuadrado. Listo. Ahora definimos nuevamente la diferencia. Copiamos nada más, simplemente aquí. Listo, copiamos. Y le vamos a asignar el valor de fs al f calculado. Listo, ahora ¿cómo va a funcionar en esta parte de aquí? Nosotros ingresamos un dato de rugosidad relativa y un número de Reynolds. Esto de aquí se definen como 1 y 0. La diferencia va a ser 1 al inicio. Entonces, como 1 es mayor a esta cantidad de aquí, va a ingresar al bucle while. Ahora, el f calculado va a ser igual a 1 entre, va a evaluar, ¿no?, para el e sobre d, para el número de Reynolds, que se van a mantener constantes, no van a cambiar, pero que sí va a cambiar es el fs, ¿no? Este fs inicialmente es 1 según lo hemos definido aquí. Entonces, para ese valor de fs, que es el factor de fricción supuesto, se va a tener un valor de factor de fricción calculado. Entonces va a haber una nueva diferencia que va a ser el valor absoluto entre el f supuesto y el f calculado, ¿no?, con este nuevo valor de f calculado en función del f supuesto. Listo. Esta diferencia va a seguir siendo mayor va a seguir siendo mayor a esto de aquí, ¿no? Y bueno, ahora el nuevo f supuesto va a ser ese f calculado, ¿no? Entonces el valor de f calculado le vamos a asignar a ese f supuesto. Va a ingresar nuevamente al bucle while. Y ahora el valor de f supuesto era el último que habíamos calculado, ¿no? Y vamos a obtener un nuevo valor de f, de un factor de fricción calculado, ¿no? Entonces este bucle se va a seguir ejecutando hasta que la diferencia sea menor a este valor de aquí. ¿Listo? Hasta que la diferencia sea menor va a parar el bucle while y listo, nos va a dar el valor obviamente del f calculado, ¿no? Bueno, y ya una vez que ha terminado el comando while de ejecutarse, necesitamos que nos imprima el factor de fricción. Es, bueno, como lo estamos aproximando, lo vamos a aproximar a 8 cifras aquí. Entonces es porcentaje punto 8f, cerramos comillas, y la variable que es fc, ¿no? Listo, entonces ya hemos culminado con la programación para el primer caso, para el caso A. Vamos a pasar para el caso B. Listo, estamos en el caso B. En este caso B, vamos a pedir primero al usuario que ingrese los valores de A y B, ¿no?, en la función que era g de y. Ingrese el valor de A. Y lo mismo vamos a hacer con el valor de B, ¿no? Vamos a copiar y pegar simplemente. Listo. Ya tenemos definidos los valores de A y B.
también nos pide conocer el valor de y en un punto X, ¿no? Y pues también debemos pedirle que ingrese ese punto X. Ingrese el valor que desea conocer. Listo. Ya tenemos los valores de A y B. Con los valores de A y B ya tengo definida mi ecuación diferencial. Con el valor de X ya tengo definido pues el punto que yo quiero calcular. Y bueno, antes de ingresar a este punto incluso yo podía definir aquí mi ecuación diferencial, ¿no? Entonces, ¿cómo la voy a definir? Con un function. Con este function yo voy a definir mi ecuación diferencial, que va a ser de y. Entonces, esta ecuación diferencial es una función que depende tanto de x como y, ¿no? Listo. Le damos un enter y nuestra ecuación diferencial va a ser de la forma según el ejercicio a más b por y, ¿no? A más b por y. Listo, ya tenemos definida nuestra ecuación diferencial. Como ya hemos ingresado los valores de a y b, entonces ya tenemos calculado, bueno, ya tenemos los datos para nuestra ecuación diferencial y para que esté bien definida, ¿no? Listo. Luego de que ya hemos definido, debemos ingresar las condiciones de frontera. Ingrese la condición de frontera x. Para el caso de y sub 0, lo mismo. Ingrese la condición de frontera y, ¿no? Ya tenemos las condiciones de frontera para x y y. Ya tenemos el punto que nosotros queremos calcular, ¿no? El x. Y bueno, vamos a aplicar el comando od o la función od, ¿no? Entonces esa función od la vamos a asignar a la variable y, que va a ser igual a od. Ahora, los parámetros que debemos colocar dentro de esta función es primero el valor de la condición de frontera y, que es y0, luego la condición de frontera x, que es x0, luego debo colocar el punto o el intervalo en el que yo deseo resolver la ecuación diferencial. En este caso yo deseo resolverla solamente en un punto, que es en el punto x, y luego la función, ¿no? La ecuación diferencial. La ecuación diferencial f, que es igual a dy, que es igual a más b por y, ¿no? Entonces esta ecuación f es la ecuación diferencial. Listo, una vez que ya tenemos eso, ya tenemos la solución para el x que nosotros ingresamos en un punto determinado, ¿no? Pero el ejercicio además nos pide que se grafique en el intervalo 0x, ¿no? Entonces, para esto, luego de que ya tenemos el valor de y, debemos imprimirlo primero, ¿no? El valor para x igual, vamos a asumir que x es un número entero, porcentaje de, es y igual, lo vamos a aproximar a 4 cifras, ¿listo? Punto 4f, este es el texto, cerramos comillas. Para el primer porcentaje de es el valor de x, y para el segundo porcentaje f es el valor de y, ¿listo? Perfecto. Ahora, para graficar necesitamos un vector que contenga los valores de x y otro que contenga los valores de y. Entonces, para los valores de x vamos a hacer lo siguiente: x igual 0x. ¿Listo? Aquí nuevamente se ve ese cambio de tipo de variable que estamos haciendo, ¿no? Aquí x es una variable de tipo entera o real, puede ser, y está pasando a ser un vector, ¿no? Una matriz. Es interesante cómo se da este cambio, ¿no? Este x aquí como tipo de dato entero nos va a permitir delimitar el intervalo en el que va a ir x, ¿no? De manera predeterminada va a aumentar de 1 en 1, ¿no? En caso x sea 10, digamos, entonces el vector x va a contener a los valores 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta 10. De esa forma. Perfecto. Ya tenemos nuestro vector y. Podemos colocarlo también entre corchetes, no hay problema. Y nos vamos al vector que contenga los valores de y, ¿no? En este caso la función od también nos permite obtener un vector que contenga los valores de y para un conjunto de x, ¿no? Entonces los mismos parámetros, y0, x0. Ahora x, el de aquí, ya no es simplemente una variable, sino que es todo un conjunto de datos, ¿no? Todo un vector que contiene varios datos. Misma función diferencial f, misma ecuación diferencial, perdón, y listo.
ya tenemos el vector que contiene los valores de x y el vector que contiene los valores de y. Entonces ya estamos listos para graficar, ¿no? Simplemente colocamos XY y listo. Este comando end nos permite finalizar el comando select. Lo vamos a poner para que esté de esta forma. Y el segundo end que nos faltaría es para el comando while, ¿no? Pero como el menú es repetitivo, nos falta obviamente el resp, ¿no? Input. Le va a preguntar al usuario si desea continuar. Ingrese SON. Bueno, como SON son tipo string, debemos especificarle y listo. No voy a delimitar el valor, si no nos demoraríamos mucho en la programación. Perfecto. A ver si todo está bien. Perfecto. Por el gráfico le voy a añadir que sea con unas cuadrículas. Para eso colocamos el comando xgrid. Este comando xgrid nos va a permitir que nuestro gráfico nos haga con unas cuadrículas. Ahora vamos a probar qué tal el programa. Lo guardamos en el escritorio, le ponemos un nombre cualquiera. Yo le voy a colocar menú. Y bueno, ahí sale, ¿no?, nuestro menú de opciones. Opción A, calcula el factor de fricción en una tubería circular. Bueno, vamos a la opción A. Voy a ingresar una rugosidad relativa de 0.002 y un número de Reynolds de 900.000. Bueno, y ahí me ha calculado, ¿no? El factor de fricción es 0.02362742. Obviamente redondeado a 8 cifras decimales, ¿no? Me dice, ¿desea continuar? Yo voy a ingresar que sí. Nuevamente me muestra el menú de opciones, pero en este caso me voy a ir a la opción B, ¿no? Me dice ingrese el valor de A, que es 40. Yo lo voy a ingresar en una función cualquiera. Menos 0.2, la condición de frontera x, digamos 0, 25, y deseo conocer en x igual a 10. Listo. Como ven en pantalla me muestra la solución gráfica o la solución numérica, por así decirlo, de la ecuación diferencial, ¿no? Y en la consola me muestra que para x igual a 10 el valor de y es 176.3163. Si nosotros acercamos con la rueda del mouse en el gráfico, podemos verificar que precisamente se cumple la condición de frontera, ¿no?, que en x igual a 0 y es igual a 25, ¿no? Y que si hacemos una proyección de este punto en x igual a 10 hacia el eje y es aproximadamente 176.3163, ¿no? Perfecto. Vamos a probar una vez más. Vamos a ingresar a la opción B nuevamente. Vamos a ingresar un valor de A de 4, un valor de B de menos 2, un valor de X 0, un valor de Y 8 y nuevamente el punto 10, ¿no? Bien, aquí en la gráfica se puede ver que no es una curva continua. ¿A qué se debe esto, no? Esto se debe a que a los puntos que nosotros hemos graficado no son los adecuados para este tipo de curva. Es decir, este vector X contenía valores que van de 0 hasta 10. Entonces la gráfica se va a hacer para valores enteros. De 0, de 0, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6. Pero en estos puntos de aquí, que son digamos 0.75, 1.25, no hay valores de X. Entonces trata de ajustar el programa en la curva a lo que más se pueda, ¿no? Entonces para este tipo de curvas, mientras más puntos se tengan, mejor se va a dibujar. Entonces vamos a ver cómo se hace eso, ¿no? Desea continuar, no voy a colocar. Para eso simplemente cambiamos el número de datos que hay en el vector X, y pues el vector Y se va a acomodar a la cantidad de datos que hay en X, ¿no? Vamos a colocarle que varíe de 0.01, de 0, que varíe de 0.01 hasta llegar a X, que nosotros vamos a colocar 10, ¿no? Bien, para el caso de plot vamos a colocar aquí algunas propiedades, que es el título. Vamos a colocarle un título a nuestro gráfico que sea X versus Y. El título también tiene una propiedad, que es que nosotros le podemos cambiar el tamaño de las letras, ¿no?, del título. Con
con esta función que es font size. Con font size nosotros le podemos cambiar el tamaño de letra que va a tener nuestro título, ¿no? En este caso yo le voy a colocar 5. Hacemos de la siguiente forma, ¿no? Colocamos una coma después del nombre del título. Entre comillas colocamos font size y luego el tamaño de letra que nosotros queremos, ¿no? En este caso yo lo estoy colocando en 5. Ojo que aquí seguimos dentro del comando plot, aún no he colocado el paréntesis para cerrar este comando, entonces voy a modificar también el eje X, ¿no? X, colocamos X label, le vamos a poner el nombre X y un tamaño de letra de 3. Seguimos en el comando plot, pero en este caso yo voy a modificar el eje Y, ¿no? El eje de las ordenadas. Voy a poner el nombre Y y un tamaño de letra también de 3, ¿no? Listo, con esto ya puedo finalizar la función plot, ¿no? Perfecto. Vamos a cargar nuevamente nuestro programa. Ahí está nuestro menú de opciones. Nos vamos de frente a la opción B. Vamos a ingresar los parámetros que habíamos ingresado en la última función, que son de 4, menos 2, 0, 8 y 10. Y bueno, ahí vemos cómo la curva ya se ha graficado de mejor manera, ¿no? Y es precisamente porque hemos colocado más puntos de forma que se ve más continua la línea. Y bueno, al parecer y igual a 2 es una asíntota, ¿no?, de la curva, puesto que si nosotros acercamos, le damos zoom, vemos como no va a tocar a y igual a 2, ¿no? Es por eso que en la consola nos muestra que el valor para x igual a 10 es prácticamente y igual a 2, ¿no? Y es porque nosotros le hemos redondeado el valor a 4 cifras, ¿no? Si lo hubiéramos colocado, digamos, a 10 cifras, quizás varía ahí el valor, ¿no? Desea continuar, coloco no. Y pues eso sería todo en este video. Si tienen alguna idea o sugerencia para mejorar el contenido del canal, no olviden dejarlo en los comentarios y darle like al video si les gustó. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.